sentir al Che tan vivo y sobre todo recordando que este es un homenaje a 53 años de muerto, que Ernesto el Che Guevara me dio la oportunidad de leer y escribir. Porque cuando leí por primera vez su artículo, ¿Cómo debe ser el hombre comunista?, me espejé, me encontré. Porque todos los estudiantes llegamos a ese momento crítico de nuestras vidas con esa incertidumbre de saber qué va a pasar después de que te titules. Hasta que personalmente enfrenté esos miedos, encontré gente que me apoyara, que estuviera en mi misma línea, que fuera de las instituciones, y fue cuando dije, todo esto ya es pasado y mi presente es este. También muchos amigos, colegas, maestros, familiares me criticaron, me restregaban en la cara sus triunfos, sus opiniones. En realidad yo era la fracasada, hasta que comprendí que lo hacían en primer momento porque soy mujer y porque yo les permitía que me causaran ese ruido y no ver con claridad que era mi objetivo concluir este hermoso proyecto. Mi verdadero sentir y el mensaje que trato de transmitir. Y también entendí que este documental está dedicado a los niños porque quiero sembrar en ellos conciencia y que sus padres, los padres, se dejen de hacer idiotas y que puedan darle a los niños una educación más integral basada en el ser, en el amor universal, en la ternura, en el cariño, en el respeto a ellos mismos, para que tengamos niños felices, críticos, que tengan una imaginación sin que les pongamos barreras y que puedan lograr ser lo que ellos quieran ser. ¿Qué madres dejó el Che en esta sociedad mexicana sobre la educación y el trabajo? Y quizás en América Latina, pues te invito a que descubras este documental que formalmente inició en el año 2012 y que concluye hoy. Salieron de México, desde que llegó a Cuba, participaba en todos los actos, aportaba sobre todo su disciplina, nos enseñó a ser disciplinados, Otra cosa que aprendimos del comandante, que también se puede mencionar como educación, era la puntualidad. Nos enseñó a ser puntuales, nos enseñó el trabajo voluntario. En Cuba no se conocía el trabajo voluntario. Después de cumplir con las horas de trabajo, siempre había oportunidad de hacer un trabajo voluntario en la calle, en los parques, en fin, cortando cañas, recolectando café, en limpieza de los campos. Siempre había, en las fábricas, siempre había oportunidad de realizar un trabajo voluntario. Eso fue otra de las escuelas que nos enseñó el comandante Guevara. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. El trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia. Es el esfuerzo realizado en la sociedad y para la sociedad como aporte individual y colectivo, y va formando esa alta conciencia que nos permite acelerar el proceso del tránsito hacia el comunismo. Se logró en un tiempo récord que todo el pueblo de Cuba se alfabetizara.
Fue una campaña de alfabetización nacional a base de estudio. Y el comandante Ernesto Guevara de la Serna, en la revolución le decíamos el Che, pero para mí, que fui colaborador de él, le digo comandante. ¿Te interesa saber la educación desde su punto de vista? Era elemental, era básica. Como médico, él estaba educado, tenía una mente completamente organizada, perfectamente consciente de la realidad de las cosas. La educación para él era primordial, era lo más importante. Él tuvo que ver con la educación ya en la Cuba triunfante, pero también tuvo que ver en la educación en la parte de la etapa de la guerrilla, porque no todos los compañeros que se sumaban a la guerrilla en Cuba para quitarle a la dictadura de Fulgencio Batista, no todos sabían leer ni escribir. Entonces hubo una parte de la guerrilla que, en cierta forma, también hubo tiempo para enseñar a leer y a escribir a algunos compañeros que no habían tenido oportunidad hasta ese momento. Entonces hay algunas fotos que ilustraban esa parte de la guerrilla, que la guerrilla también iba tratando de alfabetizar y darle un nivel en las pláticas, en los momentos de descanso, en los momentos tranquilos, de elevar el nivel cultural y educativo de los compañeros que se sumaban del campo, ¿no? Y de la sierra. José Ron Galindo me accede a dar una entrevista, se convierte en un gran amigo, del mismo modo que Pedro Luis. Que Pedro Luis para mí es fundamental en este documental. Él fue brigadista de la campaña de alfabetización de Cuba en el año 1961, cuando tenía 12 años. Esa entrevista me la da él por cariño y por amistad, porque le daba muchos nervios y yo valoro mucho que me haya brindado ese tiempo. Y también José Ron Galindo fue en el año 2012 a 2016 el secretario de la Embajada cubana en el área de educación. Le tengo que decir que se pinte de negro, que se pinte de mulato, no solo entre los alumnos, sino también entre los profesores, que se pinte de obrero y de campesino, que se pinte de pueblo, porque la universidad no es el patrimonio de nadie y pertenece al pueblo de Cuba. El Che educaba desde su ejemplo, desde su propia concepción que tenía de dedicación, de la formación de valores, de ser siempre el primero en cualquier cosa sea. No era una persona que hablaba y decía, sino que con su ejemplo, con su actitud, él mostraba esa educación. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Un trabajo extra que no estaba dentro de su jornada laboral. O incluso hay personas que hablan de ese trabajo, pero lo realizan dentro de la jornada laboral. Y para él el trabajo voluntario era algo que estaba fuera, además de sus labores como ministro, de su labor en el Banco Nacional, fuera de la jornada laboral se iba al puerto a cargar el saco con los obreros, se iba a la caña a cortar caña de azúcar, caña para la producción de azúcar. A veces prefería afectar su trabajo
y no ese trabajo que realizaba fuera de la jornada laboral. Se llamaba Conrado Benítez porque Conrado Benítez fue un maestro voluntario que ya en los años 60 se estaban formando ese tipo de maestros en un lugar que se llama San Lorenzo, en la Sierra Maestra, con el objetivo de que se pudiera cubrir el déficit de maestros para tanta gente que no estaban previstos. Ese maestro voluntario, los contrarrevolucionarios lo mataron en un lugar que se le dice Bolondrón, en la provincia de Matanza. Y de ahí surge entonces que se le puso el nombre Brigada Conrado Benítez. Me incorporé en el mes de febrero, marzo de 1961, tenía 12 años. Nos convocaron y nos llevaron hacia Varadero para enseñarnos cómo debíamos trabajar con los iletrados, con la cartilla, un farol, que nosotros decíamos farol chino, porque en muchas partes de Cuba no había electricidad para poder dar las clases por la noche, el uniforme de brigadista y la preparación con expertos de pedagogos de Cuba que nos daban cómo llevar a cabo este trabajo. Marcó un hito incluso en la historia. Hoy todavía hay muchos países que no logran vencer el analfabetismo y fuimos un país que logramos en un solo año, con la convocatoria y la participación de todos los ciudadanos. Prácticamente fueron más de 120.000 personas entre las diferentes esferas que participaron. Se sumaron a rincones los más lejanos donde pudiera existir personas analfabetas y contribuyeron a ese logro. Che era un funcionario, un representante más del Estado nuestro, porque era ministro en esa época. Y todo el gobierno completo estaba volcado a campaña. Volcado. O sea que sí tuvo que tener influencia en esto, porque él daba opiniones. El Che era una gente muy humana, muy sensible. Y uno de los principios que él cumple en su vida rica y larga que tiene es la solidaridad humana. Y aquí, aunque uno no lo tenía como ese concepto en esa época, cumplimos solidaridad humana, que es ayudar al prójimo desinteresadamente. Esto es lo primero que tiene que ser para poder ser maestro, dar ejemplo, que fue lo que dio el Che. El Che para mí era maestro de maestros, porque era un ejemplo vivo. El maestro que no sea un ejemplo vivo no puede ser maestro. En este documental vamos a encontrar a Alberto Ruz, que él es pariente de Fidel Castro y que también tiene que ver mucho con el Che Guevara porque lo motivó para formar más bien la Caravana Arcoíris por la Paz, generar una educación nómada que va de la mano también con Fernando Díaz, ya que él conoce a Alberto y en Coyoacán generan ecobarrios, y que ecobarrios tiene que ver con modo de vida educativo diferente a través de la naturaleza, generando viveros que actualmente están en Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, que es donde yo vivo y que por azares del destino conozco a Alberto en otra situación, pero lo más importante es recordar que también la colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, nace en 1971 como paracaidistas formando resistencia. Eran chavos que venían de la universidad y de la misma gente solidaria. Hace unos 10 años que se hizo la propuesta de hacer ecobarrios en diferentes zonas de la delegación de Coyoacán, cuando estaba Laura Esquivel en la delegación, en cultura. Entonces se hizo con Alberto
El Coyote, la propuesta de hacer los ecobarrios, y se dieron varios talleres, varios cursos, exposiciones, y esto dio origen a crear invernaderos y talleres sobre la ecología, sobre los ecobarrios que fueron proyectando. Algunos siguieron adelante, otros se quedaron a medio camino, pero es un proyecto todavía por explorarse en los ecobarrios, ¿no? Con mi compañera en un ingenio azucarero, y en ese ingenio azucarero en ese momento el Che era ministro de Agricultura y estaba en un proceso de tratar de romper con el monocultivo de la caña. Estaba buscando cómo hacer un proceso de diversificación en la agricultura para poder no ser tantos dependientes del azúcar y de los que le compraban el azúcar. Y llegó a este ingenio azucarero, donde pasó un par de días con los voluntarios que estábamos en ese momento en ese ingenio, y pues pudimos convivir con él, escucharlo sobre su plan, no solamente sobre la agricultura, sino sobre la economía y sobre lo que en ese momento él planteaba como el hombre nuevo, el nuevo hombre socialista, ¿no? Y bueno, pues obviamente que para mí el encuentro con Che, que era el ídolo de todos los jóvenes inquietos, revolucionarios de todo el mundo, realmente ya no solamente de América Latina, sino del mundo entero, pues fue un encuentro fundamentalmente muy importante en mi vida. Después lo vi en varias de las conferencias, de las manifestaciones, encuentros de La Habana y en Santiago de Cuba. Lo vi, pero ya en ese momento lo vi como la figura política en el escenario, en el estrado, hablando con Fidel y hablando con otros de los líderes. Y finalmente en el año 67 justamente me tocó estar en el momento en Cuba cuando lo asesinaron en Bolivia y participar en todas las conmemoraciones luctuosas para la muerte del Che. Así es que mi vida estuvo de alguna manera hasta los años 60, 70 muy influenciada por la figura de él. Y pues para pasar ahí el tema de la educación, yo creo que pues todo este tema del hombre nuevo, el nuevo hombre socialista, pues no era una formación solamente militante. En ese momento yo creo que el Che ya estaba viendo que era importante una educación más integral, más completa, más inclusiva de otros elementos que hasta este momento la educación pues no tenía. Precisamente partiendo del Che Guevara, yo había leído obviamente los diarios de viaje en motocicleta, y yo dije, pues yo quiero hacer un poco lo mismo, quiero hacer un viaje por toda América Latina, y quiero hacerlo, pero no en una motocicleta, lo quiero hacer en un autobús. Ya no solamente quiero yo con un amigo en la moto por la aventura, que eso ya lo había hecho muchas veces en mi vida en otros lugares, pero quiero que este viaje sea una caravana educativa, una caravana de arte, de cultura, de paz, y la llamamos la Caravana Arcoíris por la Paz. Y durante 13 años estuvimos, lo que él hizo en un año, lo hicimos en 13 años, y lo hicimos con un propósito que también inspirado por el Che. Yo dije, vamos a tratar de probar otra fórmula diferente, ¿no? Y vamos a tratar de que esta caravana y este viaje, que dure lo que dure,
¿no? Que no sea solamente una aventura y una experiencia para nosotros, pero que sea un elemento, un instrumento de transformación social, y en lugar de crear 1, 2 o 3 Vietnams, vamos a crear 1, 2, 3 ecoaldeas, círculos de paz, aldeas de paz, encuentros de consejos de visiones, llamados de los animales, de las aves, que fueran también una manera de ir transformando la realidad latinoamericana conforme vamos viajando, y nosotros irnos formando cada vez más. Los voluntarios que fueron jóvenes, más de 400 jóvenes viajaron conmigo a través de 13 años, pues a través de esta estancia en la escuela viva de la caravana, contribuyó a formarse y a después a ellos poder llevar ello a todos los restos de América Latina, hasta que llegamos a Brasil, y en Brasil encontramos que existía un programa de cultura viva y de escuela viva, creado por el gobierno de Lula y pues dirigido por el músico revolucionario Gilberto Gil, y a través de eso nos hablé con Gilberto Gil, le expliqué lo que estábamos haciendo, y dijo, pues vayan por todo Brasil a hacer ese trabajo que están haciendo por toda América Latina, vayan a educar y vayan a aprender para que el mundo sepa qué es Brasil y para que los brasileños sepan qué es América Latina. Entonces, durante 4 años viajamos por todo el Brasil con la caravana Arcoíris por la Paz, y la caravana fue premiada en el año 2007 por Gilberto Gil y por el presidente Lula como uno de los 60 experimentos de escuela viva más importantes del Brasil. Entonces, ese proceso educativo siguió también cuando regresamos después de la caravana a México. Lo aplicamos en Coyoacán, en 10 diferentes barrios y comunidades, pueblos originales de Coyoacán, con el proyecto de Ecobarrios. Y el proyecto de Ecobarrios fue también un proceso educativo que tenía la parte académica, la parte teórica, la parte experimental, es decir, la posibilidad de aprender a hacer cosas para mejorar nuestra huella ecológica y poder fortalecer la resiliencia, ¿no? Y la resistencia cultural, ecológica y social en las comunidades. Y durante 3 años en Coyoacán estuvimos llevando este programa de ecobarrios. Formamos más de 450 promotores de ecobarrios en estos años, ¿no? Y actualmente pues estamos de nuevo aquí en Huehuecoyotl, y de nuevo en Huehuecoyotl constantemente seguimos haciendo cursos, talleres de ecología, de salud, de aprendizaje de cuestiones de tradición, de terapia, de arte, de cultura. Y bueno, Huehuecoyotl actualmente es considerada y forma parte de un programa que se llama Gaia Education, que es la educación Gaia, en el cual varios de los miembros de nosotros de Huehuecoyotl formamos parte de esta pedagogía educativa basada en 4 pilares: la parte cultural, la económico-político-social, la ecológica y la espiritual. Si consideramos que esos son los 4 sostenes de una cultura sustentable, y eso es lo que estamos enseñando aquí y lo que hemos enseñado y seguimos enseñando por diferentes partes del mundo. Tenemos a Alfredo Salazar Duque, que es profesor investigador de mi casa de estudios de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y que él es fundamental también para este documental porque él fue alumno de Paulo Freire. Él nos ayuda mucho a entender parte de mi sustento de la tesis, porque hablo de la pedagogía crítica, la pedagogía de la ternura. El Che dijo con profundo sentido humanista en una ocasión: hay que tener un profundísimo amor por la humanidad para sentar en ese amor por la humanidad el odio y el rencor al imperio. Y justamente quienes nos caracterizamos por la rebeldía partimos de un profundo amor a la humanidad. Y creo que ahí está la gran confluencia. Y retomando a Martí, mi síntesis de Martí es que fue un gran político educador, mientras que Paulo fue un enorme, un gigante educador político. Soy una mujer de introspección aventurera.
movida por el cuidado del otro. ¿Pero acaso yo me cuido? Ellos valorarán el sacrificio de vivir entre dos mundos, entre dos legados, entre dos vidas, la pasada y la presente. Ese es el verdadero legado de valores que dejó el Che en mi corazón. Viajar, plasmar, sentir al otro, sin coincidir en una institución ni en una sociedad muerta en el consumismo ni en el individualismo. A veces me perturba y me pregunto, ¿por qué no puedo meterme en cintura? Porque en realidad creo en una sociedad solidaria, justa, movida por el amor universal y guiada por el ejemplo. ¿Cómo fue que conocí a Ernesto el Che Guevara? A mí desde muy joven me gustaron los movimientos sociales y cuando vi la película Rojo Amanecer, en una escena que estaba el poste de el Che Guevara, fue mi primer acercamiento, dije, ese es el Che. Pero fue cuando iba en la secundaria, iba en tercer año de secu, cuando la maestra Jenny de español nos estaba dando la clase o el tema de biografía y nos dice, bueno, de tarea van a exponer un personaje histórico. Como si me lo fueran a ganar, yo levanté la mano y dije, yo quiero hablar del Che Guevara. Empezaban los primeros años del internet y resultó que la primera información la bajo de Ecurret y me da toda su biografía. Cuando lo veo, me gustó tanto él físicamente que dije, wow, qué hombre, ¿no? Pero en realidad cuando me fui adentrando en su conocimiento, en su pensamiento, dije, wow, este es un hombre integral en todos los sentidos. Después paso al James. La historiadora Inga Hernández, una gran amiga que quiero mucho, me regaló más información sobre el Che y entonces empecé a recaudar información. Y mi sueño era ir a Cuba hasta que llego a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Con un colectivo de 40 personas nos vamos a La Habana a hacer una pasantía y en esa pasantía veo que en Cuba existe el legado de valores sobre educación y trabajo. Porque en realidad lo que yo concluyo, entre tantas perspectivas, es que ¿qué tienen en común Paulo Freire y el Che? Que lograron moverse a través, o lograron hacer acciones a través de ese amor universal. En este caso, el Che, aunque no es reconocido como pedagogo, hizo en su día a día y en su accionar y en su larga vida formar educadores a través de la educación y el trabajo voluntario. Él fue sembrando ese camino extraordinario de buscar un hombre nuevo, un hombre solidario, un hombre sensible a los problemas del hombre. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Ah, la, 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 la.